Bienvenidos hermanos una vez más a nuestra clase de escuela dominical online. Están todos cordialmente invitados también a nuestros servicios presenciales cada domingo a las 9 de la mañana y nuestra escuela dominical a las 10:30 de la mañana presencial. En esta oportunidad pues vamos a dar continuidad a la clase con la lección número 10 que se llama El maravilloso amor de Dios. La semana pasada culminamos el tema salvados para testificar con hechos, que fue la lección número 9. Entonces, Dios les bendiga y gracias por estar aquí en la sintonía de nuestra clase. Así que vamos a dar inicio, pastor, a lo que corresponde el día de hoy. Claro que sí. Vamos a continuar entonces con las lecciones. Como dijo mi esposa, terminamos la clase número 9, una lección muy bonita con un título que se llamaba Salvados para testificar con hechos. Y ahora vamos a la lección número 10 que se llama El maravilloso amor de Dios. La clase va a estar basada en la carta o el libro de Efesios, como usted le quiera decir, capítulo 3, versículo del 14 al 19. Y mi esposa lo va a leer. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Y de esa porción de la palabra siempre tenemos un versículo para memorizar, el cual vamos repitiendo para que nos sea más sencillo irlo reteniendo. Vamos repitiendo en cada lección, en cada vez que tengamos un punto de encuentro, porque como se habrán dado cuenta, en una lección a veces nos tomamos varios domingos. Entonces el versículo para memorizar precisamente de esa porción es el versículo 19, el último, que dice: conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 19. El propósito de la lección es que el alumno, o sea, usted y yo, comprendamos la oración del apóstol Pablo y la haga parte de su vida. Amén. Entonces vamos a comenzar enseguida con la introducción a esta lección. Y dice así: en esta carta el apóstol Pablo dirigió a Dios dos oraciones. Cuando dice carta se está refiriendo a la carta de Efesios. Está diciendo que en esta carta de Efesios el apóstol Pablo dirigió a Dios dos oraciones a favor de los efesios. En la primera oración, que se encuentra en Efesios capítulo 1, versículos 16 al 23, la petición giró con relación a que los efesios percibieran en su interior la grandeza de Dios. Y en la segunda oración, o sea, en esta que estamos tratando, que está en Efesios 3, versículos 14 al 19, la petición de Pablo fue para que recibieran fortalecimiento personal que lleva a un conocimiento más profundo, y como resultado poder experimentar en toda su plenitud los privilegios espirituales que Dios tiene para sus hijos e hijas. La atención de esta lección se centrará en la segunda oración. El pasaje de estudio se encuentra en Efesios 3, 14 al 19, el cual comienza con la siguiente expresión: por esta causa. El detalle de esa causa se encuentra en el capítulo 2 de esta misma epístola. Este capítulo está relacionado a la acción redentora de Cristo para Israel y para los gentiles, brindándoles a estos últimos, a usted y a mí, la oportunidad no solo de conocerle, sino de alcanzar las riquezas espirituales dispuestas para aquellos que depositan su fe en Cristo. Lo mencionado es muy importante porque nos muestra el pensamiento del apóstol al dirigir esta oración a Dios. Por tanto, al iniciar el estudio de esta oración es necesario, más bien es una obligación, entender la razón por la cual el apóstol Pablo
realizó la misma. Esa es la parte de la introducción, pero me llama la atención una porción de este texto que dice, brindándoles a estos últimos, o sea, a los gentiles, no solo la oportunidad de conocerle, no solo la oportunidad de conocer a Dios, sino de alcanzar las riquezas espirituales dispuestas para aquellos que depositan su fe en Cristo Jesús. No solamente de conocer a Cristo. Y cuando hablo de conocer, no estoy hablando de conocer como cuando conocemos a una persona una semana atrás y ya yo lo conozco, decimos. No, de conocerle íntimamente. Lo mencionado es muy importante porque nos muestra el pensamiento del apóstol al dirigir esta oración a Dios. Él habla de esa porción que leyó mi esposa, Efesios 3 del 14 al 19, habla de un hombre interior. Y eso lo vamos a tratar ahora. ¿Qué es el hombre interior? Tratar la temática del hombre interior es referirnos a los elementos que constituyen su naturaleza humana. A efectos de explicar la naturaleza humana, hacemos la separación entre el aspecto espiritual y el físico. Las teorías principales que pretenden explicar la naturaleza del ser humano lo presentan desde dos consideraciones. La dicotomía, que se dice dicotomía, por dos partes, y la tricotomía, de tres partes. Basta saber que la dicotomía presenta al ser humano con dos elementos distintos, el físico, o sea el cuerpo, y el inmaterial, o sea el espiritual. Mientras que en el caso de la tricotomía se presenta al ser humano compuesto de tres elementos, espíritu, alma y el cuerpo. El espíritu y el alma ambos son inmateriales y el cuerpo es físico. No obstante, para los propósitos de esta lección es suficiente conocer que el ser humano está constituido por dos naturalezas, una física que interactúa con el mundo material y una inmaterial que da vida al organismo, se comunica con Dios y donde está ubicada la personalidad. El ser humano tiene una personalidad integrada, es decir, que funciona o se manifiesta como una sola unidad. Así pues, al observar a una persona percibimos la expresión de la totalidad de su humanidad. Él está diciendo aquí en esta última parte que el ser humano es un ser íntegro, cuerpo, alma y espíritu. Cuando vemos a una persona la vemos íntegra. Esas partes no se pueden separar. Entonces, la parte física, que es el cuerpo, es la que interactúa o se relaciona con el mundo material que nos rodea. Y la parte inmaterial, que está dividida en dos, sería el alma y el espíritu. En el alma están todas nuestras emociones, todos nuestros pensamientos, está nuestra personalidad. Y el espíritu es el que se comunica con Dios. Ese espíritu es ese soplo de vida que puso Dios en el ser humano. ¿Algo que agregar? Seguimos, la fortaleza en el hombre interior. En esta oración, todavía está hablando de esa segunda oración en favor de los efesios que levantó el apóstol Pablo, que es la porción de la palabra que estamos estudiando. En esta oración el apóstol Pablo nos presentó a Dios como la fuente de las riquezas espirituales y cuyo propósito es fortalecer por medio de su Santo Espíritu a la criatura que es objeto de su cuidado. Aquí el elemento riquezas es un término paulino utilizado para describir la gracia, el favor no merecido que proviene de Dios. Juan Wesley expresó el elemento riquezas en su gloria de la siguiente manera: la inmensa llenura de su gloria, sabiduría y poder y misericordia. Juan Wesley fue, para los que no saben de él, fue un hombre que vivió hace muchos años atrás y de él la iglesia del Nazareno toma muchas enseñanzas. Fue un hombre que se basó en la Biblia. No lo tenemos como un iluminado, sino como un gran hombre de Dios, simplemente, y tomamos de él muchas enseñanzas.
No olvidemos que el versículo 16 nos dice que esa fortaleza viene con poder, y lo cual solo es posible a causa de la misma naturaleza de Dios. El fortalecimiento espiritual no es un asunto abstracto, es la experiencia de una crisis que ocurre en un momento dado en la vida de la persona, pero que continúa mientras se mantenga la relación vital con el dador de la vida. Dicha experiencia se refleja en la vida diaria de aquellos que la han experimentado. Esto nos hace recordar las palabras de Jesucristo, el cual dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso está en Juan 15:5. Y efectivamente, separados del Señor, cuando dice que Él es la vid, o sea, Él es el tronco, y nosotros somos los pámpanos, es decir, los brotes, las ramitas. Las ramas separadas del tronco no pueden llevar fruto, se secan y mueren. Entonces, por eso Jesús dijo ahí que separados de Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. ¿Tienes algo que agregar? En el verso número 19 dice: y de conocer el amor de Cristo, porque es el verso realmente que tenemos que memorizar. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, conocer el amor de Cristo. Es importante conocer qué es Cristo, quién es Cristo en la vida del hombre, ¿sí? Que excede a todo conocimiento. O sea, no es que conozco a Jesús quizás por una referencia o quizás no, sino que tenemos que experimentar ese amor de Él en nuestra vida. Como tú lo habías leído aquí en alguna parte, que lo dice John Wesley acerca de la riqueza en su gloria. Dice: como a la inmensa llenura de su gloriosa sabiduría, poder y misericordia. Eso es lo que encierra todo el amor de Cristo. La compasión, el amor, la misericordia, ¿verdad? Que Él siempre ha tenido con el hombre. Entonces, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Si tenemos amor, podemos hacer muchas cosas. El conocimiento es limitado, pero el amor excede, ¿sí? Y eso es lo que es Cristo Jesús, amor, la esencia. Amén. Lo que dice mi esposa es cierto, porque podemos tener un conocimiento, algo intelectual, exacto, algo académico, y podemos estudiar la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero si lo tenemos como un conocimiento, como algo intelectual, no estoy diciendo que sea malo, es bueno, pero si no conectamos eso con el corazón, con mi diario vivir, con esa relación con Cristo Jesús, para testificar, para vivir una vida verdaderamente cristiana, no estamos haciendo nada. Ahora, algo que me llama aquí también la atención es conocer el amor de Cristo. Y conocer el amor de Cristo, conocer de Él, no es solamente conocer el Cristo histórico. Es decir, leer las historias de la Biblia, leer qué fue lo que Él hizo, qué fue lo que Él enseñó. Pero si me quedo nada más ahí, estoy conociendo a un Cristo histórico, a un Cristo que ocurrió hace muchos años atrás. Y como una vez enseñaba, muchas religiones del mundo conocen de Jesús, conocen de Cristo. Y decíamos, los musulmanes conocen de Jesús. No del Jesús como nosotros lo conocemos, ellos lo conocen como un profeta, el cual llegó a este mundo y el pueblo judío lo crucificó y lo mató. Ellos lo conocen ahí, nada más como un profeta. Es muy diferente como lo conocemos nosotros lo conocemos como el Hijo de Dios y mi Salvador. Pero ellos conocen de Jesús. Hay otras religiones que conocen de Jesús también, y conocen un Jesús quizás histórico, pero realmente lo que está hablando el apóstol Pablo aquí es conocer a Cristo, conocer su amor, conocerlo a Él, y para conocerlo a Él, la única forma es tener esa relación íntima con Él. Y que viva en nosotros, así como dijo Él, que nosotros dependemos de Él, porque nosotros seamos sus ramas, sus pámpanos, que siempre estemos conectados con Él. Entonces llevaremos fruto.
Y ese fruto se puede referir a muchas cosas, ¿verdad? Pero ese fruto puede ser buen testimonio en mi vida y también llevar el evangelio a las personas que no lo conocen y traer con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor, guiar a las personas a los pies del Señor. Amén. Llevar fruto. Amén. Y también dijo el Señor en alguna ocasión, por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces vamos a dejar esa lección hasta este momento para no extendernos tanto y vamos a continuar la siguiente lección hablando de una segunda obra de gracia. Y eso es doctrina nazarena. Amén. Ya. Dios me lo bendiga. Vamos a orar para dar gracias al Señor por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, aprender de tu palabra. Tenemos esa libertad, Padre, donde podemos hablar de ti, compartir de ti, aprender de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a cada una de las personas que nos están viendo por las redes sociales, Señor. Que tu gracia y tu misericordia sea derramada sobre cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, una vez más te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.